Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana de hoy, sábado, agosto 7. Amén. Les bendecimos de una manera muy especial y gracias le damos al Señor por darnos este privilegio y la oportunidad de leer una vez más su palabra, su poderosa palabra, la que nos lleva de gloria en gloria, la que nos bendice, la que nos dimensiona, la que nos enseña cómo vivir una vida correcta delante de su presencia, la que nos advierte qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios es única. Hasta qué comer y no qué comer. Amén. Nos enseña de todo la palabra del Señor. Y en esta preciosa mañana nos corresponde el plan de lectura de Segunda de Reyes, capítulo 18 al capítulo 23. Regresamos a Segunda de Reyes. No sé cuántos se recuerdan que no terminamos el libro de Reyes. Ni tampoco el libro de Crónicas, todo lo dejamos a mitad, a lo que leímos algunos profetas que estuvieron dentro de ese reinado de los reyes que el libro de Reyes y el libro de Crónicas señala. Así que cuando usted oye que un profeta le habló y está leyendo los libros de los reyes, y habla del profeta Isaías o habla del profeta Amós o alguno de los otros profetas, Abdías, ya usted sabe que hace referencia al libro del profeta que está escrito en el Antiguo Testamento más adelante, en la Biblia normal. Así que le doy gracias al Señor por darnos este privilegio y la oportunidad de estar conectados. Pastora Sonia, bendiciones. Mi madre querida, la amo en el Señor. Gracias por estar ahí conectada siempre. Isidro Martínez dice buenos días y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Teresa Bermúdez está conectada con nosotros también. Le bendigo de una manera muy especial. Gracias por estar ahí con nosotros. Bendiciones. Así que comparte el video para que otras personas también puedan ser beneficiadas a través de lo que estamos haciendo y ellos puedan escuchar esta palabra y de alguna manera u otra. Mis palabras pueden ser vacías, huecas, pero las palabras del Señor no. Esta palabra puede penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre y cambiar las intenciones y todo lo que el hombre es. Así que dése la oportunidad también de usar, de dejarse usar y que Dios añada bendición a otras personas. Bueno, vamos a comenzar el plan de lectura ya que estamos leyendo unos 5 o 6 capítulos. Nueva traducción viviente es la versión que estamos utilizando, Segunda de Reyes capítulo 18. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ezequías gobierna sobre Judá. Recuerde que es el mismo Ezequías que habló a Isaías, ya que estuvimos leyendo el libro de Isaías hace poco, en unos días atrás. Ezequías, versículo número 1 en adelante, en nombre de Jesucristo, amén. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce de que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciendo sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Mire qué cosa más terrible. Le quería mencionar algo más adicional acerca de los libros, o si usted puede ver la diferencia de un libro profético a un libro histórico, como lo es el libro de Reyes. Usted ve la diferencia entre, en la lectura de la palabra, usted puede apreciar la diferencia cuando un profeta está hablando y fue plasmado en la Biblia a cuando hay un autor redactando una historia. Esa es la diferencia entre estos libros. Dios bendiga a Teresa Bermúdez, dice buenos días, bendiciones para todos. Blanca Contreras dice bendecido.
día a todos. Amén. Gracias al Señor por estar usted conectada con nosotros. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Dios bendiga a María Isa a Rivera, que dice buenos días, que el Señor me lo bendiga a todo pueblo de Dios. Amén. Versículo número 8, Luz Méndez dice, Dios les bendiga, bendiciones para todos. Versículo número 8 dice, también conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el punto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el 4º año del reinado de Ezequías, que era el 7º año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el 6º año del reinado de Ezequías y el 9º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Siria y los ubicó en colonias de la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Asiria invade Judá. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe de Estado Mayor, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posesión de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlo: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Ahora, estas palabras ya usted las escuchó anteriormente. Esto lo que está haciendo es relación con lo que ya leímos, para que usted pueda entender todo la historia completa. Entonces, el jefe del Estado Mayor del rey asirio le dijo que les transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, serás como una caña que se quiebra bajo su peso y se atraviesa la mano. El faraón, el rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todo en Judá
y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén, se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten con tu pequeño ejército. ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Entonces tanto Eliaquim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joás le dieron al jefe de Estado Mayor asirio: por favor, háblanos en arameo porque lo que entendemos bien. No hables en hebreo porque porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndole con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrán seguir comiendo en su propia vid y de su propia higuera, y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlo a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dice de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de su poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar que entonces el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. Segunda de Reyes, capítulo 19. Ezequías busca la ayuda del Señor. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió en tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, y a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós, que es el mismo del libro de Isaías. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dijo: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a la luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente.
y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por lo que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey de Tirhaka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén, que vivía en Telasar. Mis antepasados los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaín, de Jena y de Iba? Después de recibir la carta de la mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclinaste, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pusieron destrucción, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por mano humana. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Isaías predice la liberación de Judá. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de sus mensajeros han desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas. Sí, las cimas más remotas del Líbano, corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses.
Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo, hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarías ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Pero por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré un gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Segunda de Reyes capítulo 20, enfermedad y recuperación de Ezequías. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regrese y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas.
Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad con mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó, esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas y que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz, representante de Babilonia. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la tierra lejana de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos al alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés gobierna sobre Judá. Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó sus santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Cera, tal como lo había hecho el rey Acaz de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió cultos. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego
practicó la hechicería y la adivinación y le consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Cera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos. Todas las leyes de mi siervo Moisés les dio. Yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en estas tierras antes de Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor Dios de Israel dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y les entregaré como botín a su enemigo, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente y tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo, entre ellos el pecado que cometió, están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón gobierna sobre Judá, versículo 19. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron al rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo está registrado en el libro de las historias de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías gobierna sobre Judá. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, él
rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlos para pagarlo a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesita para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Hilcías descubre la ley de Dios. Versículo número 8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley del templo del Señor. Entonces Hilcías le dijo, Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor y los trabajadores y los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que había escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Maquías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos de hacer. Entonces el secretario Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías le dijeron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar. Se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hija de Tikva, hijo de Arjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan al ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra será maldita y quedará desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron el mensaje al rey. Segunda de Reyes, capítulo 23. Reforma religiosa de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén.
acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a una columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén en las terrazas del valle de Cedrón y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificio en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, el sol, y a la luna, y a las constelaciones, y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificio, desde Seba hasta Beerseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernante de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada de la ciudad. A los sacerdotes que había servido en sus santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Bet-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballo que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Nathan-Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en las azoteas del palacio sobre la habitación de Acaz. En el piso de arriba, el rey destruyó los altares de Manasés que había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al pasir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat,
había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas y quemó el poste dedicado a la diosa Cera. Luego Josías le dio vuelta y notó que habían varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba y la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer en el altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías. No molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después, Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellos hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Versículo 21. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los médiums y los videntes y de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo de los sacerdotes Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Después entonces nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarme mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Joacás gobierna sobre Judá. Versículo 31. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Riblá.
de la tierra de Hamat, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Joacim gobierna sobre Judá. Luego el faraón Necao puso en el trono a Eliaquim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá por el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Rumá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Bueno, Dios añada y siga bendiciendo su poderosa palabra. Hoy nos tocó leer del capítulo 18 al capítulo 23, una historia poderosa que Dios nos da a través de la palabra para que nosotros entendamos su propósito y todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. En esta preciosa mañana quiero orar por agradecimiento y quiero pedirle al Señor que sea de bendición para nuestras vidas, así como lo es su palabra, que siempre esté su favor para con nosotros, ya que nos hemos negado a amar cualquier otro ídolo que ha creado el hombre, a aferrarnos a ellos y estamos dedicados completamente a Él. Él es a quien nosotros invocamos y su nombre es exaltado en medio de nuestra vida. Padre, gracias te damos, adoramos y bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en medio nuestro, cómo has bendecido nuestras vidas y has llenado de gran bendición todo lo que hacemos ha prosperado, Padre Celestial, ya que lo que hemos hecho lo hemos hecho para tu gloria y para tu honra. En esta hora te pedimos, Señor, que mire nuestro corazón y comience a trabajar con nosotros en lo que hace falta cambiar y lo que hace falta abandonar, lo que hace falta dejar, Señor, para que nosotros podamos ser aceptos delante de tu presencia. Gracias al Señor Jesucristo por todo el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. Hoy vivimos un tiempo de gracia donde es de bendición para nosotros el poder decir que entramos al trono de la gracia y podemos orar delante de tu presencia, confiando, Señor, de que tú oyes todas nuestras oraciones. Gracias te damos por esta bendición tan poderosa y te pedimos, Señor, que sigas obrando en medio de nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Sean todos grandemente bendecidos por esta bendición que Dios nos ha dado. Sigo bendiciendo a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Marisol Barreto, bendiciones. Pastor Conti dice buenos días, sean grandemente bendecidos. Pastores Edwin y Chávez dicen feliz y bendecido día para todos. Gloria al Señor. Gracias. Raúl Robero dice Dios les bendiga, buen día. Luz Méndez dice Dios les bendiga. Y María Isa Rivera dice gracias mi rey por todo por todo lo que hace para con nosotros. Amén. Teresa Bermúdez dice amén. Gloria al Señor. Les doy gracias a todos los que se conectan siempre cada mañana para escuchar la palabra poderosa del Señor. Les bendigo de una manera muy especial. Declaramos que Dios siga haciendo proezas y bendición en nuestra vida. No se pierde el día de mañana. Estaremos a la misma hora bendiciéndole con una palabra de poder y también en los servicios de mañana a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sean grandemente bendecidos y que el rostro del Señor resplandezca sobre usted, que seas como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace claro. Sean todos bendecidos de una manera muy especial. Amén y amén. Bendiciones.